Buenas tardes. Vamos a comenzar un nuevo seminario Interasia. En este caso es un gran placer y un gran honor para nosotros tener a nuestro invitado de hoy, que viene directamente de China, de Beijing, que él podría ser vuestro futuro. Es decir, él fue estudiante de estudios de Asia Oriental y en estos momentos está en China trabajando. Trabaja en la televisión china, ¿no? Trabaja en la televisión china y está aquí porque es el coordinador de un blog, Chai China, que os recomiendo a todos. Que lo que hace nos lo va a contar con más detalle, ¿eh? Lo que hace es recoger informaciones que aparecen en medios de comunicación online y prensa y nos lo ofrece en español, para aquellos que no dominamos o que no. Yo sí, yo puedo leer algo de chino, pero es un instrumento realmente importante. El tema que nos va a plantear tiene mucho que ver con su propia experiencia, con su propio trabajo y bueno, va a hablarnos sobre la batalla por la información en China, medios de comunicación e Internet. Bienvenido a Barcelona, vale. Daniel, y adelante, cuando quieras. Gracias, Joaquín. Pues nada, como os ha contado Joaquín, yo voy a basar un poco mi experiencia allí como periodista, primero para medios españoles, entre ellos, bueno, Diario Público.radio y La Voz de Galicia. Esto va a ser para la primera parte, luego me voy a basar en mi experiencia también. Yo estoy trabajando ahora en la CCTV, en el canal en español, para contaros un poco cómo funcionan los medios chinos enfocados a extranjeros en otros idiomas. Y en el último año hemos empezado la página web, como ha dicho Joaquín, que se llama chaichina.net, que nace un poco de la frustración de trabajar para medios españoles y para medios chinos. Lo he titulado La batalla por la información en China porque creo que estamos ante una especie de guerra informativa en la que uno nunca sabe muy bien a quién creer. Por un lado, creo que tenemos en el panorama internacional a los medios occidentales en general, con una gran influencia de los medios anglosajones, que se enfrentan con los medios de comunicación oficiales, casi todos muy controlados por el gobierno chino, por ofrecer lo que los dos llaman la verdadera China, ¿no? Que es un concepto del que se habla mucho en China, que es la verdadera China, quién la da y quién no. Y por otro, la otra batalla por la información, digamos que se está dando en la propia China, con medios oficialistas, medios un poco más independientes y medios disidentes o prohibidos, y todos ellos creo que luchan por ofrecer una información distinta o puntos de vista distintos por lo que es el país. Voy a empezar hablando de los medios de comunicación occidentales y sobre todo los españoles, porque siempre, evidentemente, pues el común de los mortales, por donde se informa es por los medios de comunicación y tienen una influencia pues brutal en la sociedad. Cada vez que vengo aquí siempre me quedo un poco sorprendido con la percepción que se tiene en general de China. Lo primero que hay que decir, creo que los medios occidentales todavía y los medios españoles gozan de una credibilidad que no se merecen, y creo que tendemos a creernos lo que cuentan los medios de comunicación. Y yo cada vez que vengo aquí, sobre todo hablando de China, digo, no os fiáis de lo que os dicen, y lo digo yo que soy periodista. Creo que funcionan su visión, las fuentes que utilizan, los periodistas que trabajan allí, los intereses de las empresas como los intereses de los gobiernos. Creo que están mucho más metidos dentro de los medios y funcionan mucho peor de lo que cualquiera se puede imaginar. Yo estudié periodismo, yo tenía un profesor en la Universidad Complutense que nos mandó leer un libro que se llama Ilusiones perdidas de Balzac, que relata un poco cómo eran los medios de comunicación en el París del siglo XIX y cuenta un poco pues cómo las críticas a los libros se hacen dependiendo de quién las escriban y no de su valor. Cuenta un poco todos los tejemanejes que había en el gobierno de París. Y yo no entendía muy bien por qué me mandaba a leer esto este profesor, ¿no? Y el último día de clase nos dijo, ¿habéis leído este libro de Balzac, verdad? Pues los medios de comunicación en España hoy son así o peor. Normalmente otro de los problemas que tiene, ya yendo a temas particulares en China, nosotros en periodismo siempre se suele decir que los periodistas podemos hablar 5 minutos de cualquier cosa, pero no podemos hablar 1 hora de nada. Esta es una realidad evidente. Y lo que pasa en China normalmente es que los que de verdad hablan y toman las decisiones son encima la gente que menos sabe sobre China.
También hay que decir, dentro de toda esta crítica, que bueno, por primera vez en mucho tiempo China existe, se está hablando mucho más de China en todos los medios, esto es verdad. En el año 2003-2004 empezaron a llegar corresponsales a Pekín, porque antes no había absolutamente nadie. Entonces, bueno, es cierto que hay una mayor información, es cierto que se están ofreciendo puntos de vista un poco distintos, pero creo que la corriente sigue un poco por los mismos cauces y por los mismos estereotipos que seguían hace muchos años. Otro de los temas que quería mencionar es que normalmente todo esto que yo os estoy contando sobre lo mal que funcionan los medios de comunicación es tema común entre periodistas. O sea, todos nos quejamos mucho de cómo funcionan nuestros medios. El problema es que casi nunca salen a la luz. Tú te lo guardas para ti porque si no, pues sabes que igual pierdes tu trabajo o lo que sea. Voy a hablar ahora de algunos de los problemas que tienen los medios de comunicación, sobre todo españoles, en relación a China específicamente, aunque creo que se pueden aplicar a muchos otros temas también de internacional. Una de las cosas es que las informaciones que se publican en España sobre China están todas, bueno, el 90% creo yo, son todas propuestas y, digamos, maquetadas, tituladas y pensadas por las redacciones en Madrid y en Barcelona. Tendemos a ver el corresponsal como los ojos del periódico y los ojos del público en Pekín o en China, donde sea. La realidad es que su poder para decidir qué noticias se publican y qué públicas no se notician, no se publican, es mínimo. El ejemplo de cómo funciona una noticia que se publica en China, normalmente firmada por el corresponsal, es que la redacción de Madrid o Barcelona se reúne aquí a las 12 o la 1 de la tarde, que es cuando se decide, digamos, cuando se va marcando lo que se va a publicar al día siguiente en el periódico. Se decide si se publica algo sobre China o no, que por supuesto está decidido casi siempre por Madrid y Barcelona. Se manda un email al periodista, en Pekín son las 6, las 7 de la tarde, y el periodista escribe esa información que tiene que escribir en 2 o 3 horas. Es decir, el corresponsal, que se supone que sabe sobre China, no elige el tema, no elige el titular. Yo cuando estaba trabajando para algún medio en España no escribía el titular directamente, porque como sabes que te lo van a cambiar, pues ¿para qué? Entonces su labor del corresponsal es una labor que muchas veces se convierte en tenemos una firma, tenemos un alguien en Pekín, sale en el periódico muy bonito, tenemos no sé cuántos corresponsales y en el fondo esa información que está generando la podría haber escrito cualquiera en Madrid y en Barcelona. Esta manipulación, digamos, porque no se puede llamar de otra forma también, pues también muchas veces pueden cambiar tus párrafos, etcétera. Yo tenía un compañero periodista allí que me decía que yo no quiero escribir más sobre Xinjiang o el Tíbet porque de lo que yo escribo a lo que publica el diario pues no tiene nada que ver. Eso es lo que decía un periodista de un diario nacional en España. ¿Qué pasa con este sistema de información desde Madrid y Barcelona? Es que la información, los que la generan al final son las agencias de prensa, porque evidentemente el corresponsal que está aquí, el periodista que está aquí, perdón, en la redacción en Madrid, no lee chino, su conocimiento de China suele ser más bien escaso. Por lo tanto, lo que él recibe y lo que mandan los corresponsales son agencias de prensa. El problema que tiene esto, 2 consecuencias, 3. La primera es la importancia de los medios anglosajones, que los medios anglosajones son los que, digamos, marcan la pauta informativa. Los medios anglosajones tienen su propia agenda, por decirlo así, dependiendo de los intereses de cada uno de los países. Y los medios españoles lo que están haciendo es asumiendo esos valores de los medios anglosajones y reproduciéndolos para el público hispanohablante. Junto con este problema, la semana pasada estuve hablando con uno de los periodistas que más sabe sobre China, que estuvo allí en los 80, también de un diario nacional español, que me decía que su diario tenía una visión atlantista de China y se quejaba bastante de esto. Otro de los problemas es el de los refritos. Evidentemente al corresponsal le llega la noticia a las 6, 7 de la tarde en Pekín, tiene 3 horas para escribirla. ¿Qué hace? Refrito. Otro problema que acarrea esto es la homogenización de las noticias. Si os fijáis, las noticias que se publican sobre China suelen ser casi todas idénticas. Antes no lo sabíamos porque comprábamos un diario y se seguía un poco con esta idea supuesta de la profesionalidad de los medios. Ahora, como tenemos Internet, pues podemos comprobar de dónde viene la información y qué es lo que publican los distintos medios y te das cuenta de que casi todos son refritos, lo cual da noticias sobre China que son prácticamente iguales. Esto de la homogenización me parece muy importante porque una de las cosas que se hacen en los diarios normalmente todos los días cuando se llega, sección por sección, es ver lo que han publicado los otros. Entonces, normalmente en los medios, en vez de intentar aportar cosas nuevas y únicas, lo que se dice es vamos a ver qué es lo que ha publicado el mundo, vamos a ver qué es lo que ha publicado el país. Y como ellos hayan publicado algo que tú no has publicado,
entonces tienes un problema. Quiero decir, cada jefe de sección. Entonces, en vez de buscar publicar cosas nuevas, se trata de vamos a ver qué es lo que han publicado los otros, qué es lo que no. Otro de los temas sobre China también se podría resumir en... espera, tengo aquí otro. La formación de los periodistas. Los tanto corresponsales, bueno, los que están aquí, por supuesto, no van a tener ninguna formación específica sobre China. Los que están allí, normalmente cuando llegan tampoco tienen una formación específica sobre China, y cuando se quedan, debido a lo difícil del idioma, pues nadie habla chino en realidad. De los corresponsales que están allí, diarios nacionales, televisiones, radios, agencia EFE, etcétera, etcétera, nadie habla chino ni nadie lee la prensa china. O sea que cuando veáis algún artículo que habla de los medios de comunicación en China, tener en cuenta que los que lo están escribiendo no leen los medios de comunicación en China. Aún así, creo que la culpa de la información que se produce sobre China no es de los corresponsales, sino más bien está en Madrid y Barcelona. Creo que ese es el punto que, digamos, marca todo el proceso. Muchas veces los corresponsales proponen muchos temas, tienen muchas ideas, hay corresponsales que son unos muy buenos periodistas, pero se encuentran con que lo que ellos quieren publicar no interesa. Otro tema, las presiones económicas que he puesto aquí, que también se podría resumir en lo malo vende, por decirlo así. Creo que la idea de la China mala vende más que la idea de la China buena. Yo tenía un amigo que trabajaba en Der Spiegel, el periódico alemán, y en el 2008, cuando sacaron los nuevos presupuestos de China para el año que viene, pues salía un aumento, una partida del 20% en seguridad social, 25% en sanidad, 45% en educación y 17,6% en defensa, en el ejército. El aumento de presupuesto más alto era 45% en educación, el más bajo era 17,6% en defensa. El titular al día siguiente de Der Spiegel se refería, por supuesto, a la información del aumento militar en defensa. Y yo le dije, pero a ver, ¿por qué has publicado esto? Mira que, bueno, el aumento más grande es, si lo comparas, el aumento militar es muy corto. Y me decía, ya, pero si yo titulo la noticia diciendo que el gobierno chino ha aumentado un 45% el presupuesto en educación, no la va a leer nadie. Entonces creo que esto es un punto que hay que tener en cuenta también. Resumiendo un poco, bueno, esto también creo que no es solo único de China, o sea, todo esto pasa con muchos otros temas. Enrique González, periodista del País, que es uno de los que sí que suele criticar bastante a su propia empresa, decía que los medios de comunicación se supone que tienen que explicar procesos muy complejos que pasan día a día, y sin embargo lo que en realidad hacen es hablar cuando es noticia algo, pero cuando algo es noticia lo ha sido por toda una serie de factores y evoluciones que el periódico no te ha explicado. Entonces decía que desde ese punto de vista era muy muy complicado que un medio de comunicación pudiera abordar procesos un tanto complejos. Entonces por eso creo que normalmente la información que recibimos en resumen sigue una serie de narrativas que son prácticamente todas las mismas, en las cuales, por supuesto, lo que es noticia suele ser lo malo, y todas las noticias, independientemente, creo que son justas, son ciertas, la inmensa mayoría, pero creo que el retrato final que se consigue con cada una de estas noticias juntándolas, creo que no cumple el objetivo de explicar qué es lo que está pasando en China ahora mismo. Esto lo que suele provocar también, por el tema de lo que publican determinados medios chinos, es una especie de visión de anti-chino, pro-chino, que se ve muchas veces en los comentarios españoles, esta especie de división de yo estoy a favor de China, yo estoy en contra de China, que es una especie de extremismo que también se maneja mucho en algunos medios y algunos periodistas en España, y que en ocasiones lleva también a periodistas españoles pues a tirarse a posturas contrarias de defender todo lo que hace China, o a otras posturas contrarias, ¿no? o a todo lo contrario. Creo que uno de los momentos en el que se vio más esta especie de... bueno, tanto algunos fallos de medios occidentales como esta especie de choque entre lo que piensa China y lo que piensa Occidente sobre sí misma fue con los altercados de Tibet en 2008, en abril de 2008, justo antes de los Juegos Olímpicos, y os quería poner un vídeo que hicieron internautas chinos. Bueno, en ese momento, no sé, supongo que estáis al tanto de lo que pasó básicamente, pues una especie de revuelta violenta en Lhasa en la que participaron tibetanos atacando sobre todo a chinos Han, y que luego fue, digamos, sofocada por el gobierno, y que el gobierno evidentemente tomó represalias, mandó militares, etcétera, etcétera. En ese momento muchos chinos decidieron ver lo que estaban escribiendo los medios y hicieron un vídeo que es tal que así. En él, bueno, voy a explicar un poquito por si acaso no se ve bien,
se habla un poco de algunas de las manipulaciones que hicieron los medios occidentales siguiendo un poco esta idea de la China mala. Yo creo que en este caso la historia, digamos, que ya estaba escrita de antes. O sea, cualquier cosa que pase en Tíbet creo que sigue una narrativa que ya está escrita. Os lo voy a poner a ver qué os parece. Repito, por internautas chinos, vamos. Se formó en aquella época una web que se llama AntiCNN, que pretende, básicamente critica lo que publican los medios occidentales.
quería poner esto primero para reflexionar sobre nuestros propios medios de comunicación y lo que hacen. Segundo, para que veáis a veces cuál es la visión. Esta es una visión también muy extendida y que a veces también es totalmente falsa, ¿no? Muchas veces cuando algo se publica en algún medio occidental, los chinos ya dicen, no, es mentira porque es la prensa extranjera que es diabólica y tal. Evidentemente no siempre así, pero bueno, creo que es interesante verlo porque a veces cuando se producen este tipo de casos y algunos chinos acuden a los medios occidentales, digamos que muchas veces hay esta redacción. Y también, bueno, evidentemente es un poco una simplificación, ¿no? No es que todo sea así, tan exagerado, pero bueno, es interesante verlo y ver cómo reaccionan muchos internautas chinos a este tipo de informaciones. Ahora voy a hablar, siguiendo con la idea esta de la batalla informativa. China ve que los medios, aquí estoy hablando más bien del gobierno, ve que los medios occidentales pues transmiten una idea del país que no es con la que ellos están de acuerdo. Y entonces en los últimos años se está hablando mucho del soft power, del poder blando, en contraposición con el hard power, que sería la capacidad de un país para imponer medidas económicas o imponerse por la fuerza y de esta forma conseguir lo que desea. El soft power, digamos que es la capacidad para conseguirlo a través de elementos culturales o para seducir, digamos, y a través de eso conseguir los intereses del país o de sus empresas, etcétera, ganar los corazones y las mentes. Entonces, en este sentido, China está desarrollando toda una serie de medidas para mejorar su imagen en el extranjero y sobre todo en Occidente. Lo está haciendo a través de Institutos Confucio, que es una de las iniciativas, bueno, como todas gubernamental, pero de las que más éxito está teniendo. El primero se abrió en 2004 y a finales de 2010 tenía ya 316 institutos Confucio en 94 países y regiones. El Instituto Cervantes Confucio es un poco como el Cervantes en España, la Alianza Francesa, que ofrecen clases de, bueno, seguro que estáis al tanto, de cultura e idioma. Y bueno, en los 6 años que lleva tiene presencia en el doble de países que el Cervantes, que empezó en el 91, y tiene como 4 o 5 veces más de centros de Confucio, para que os deis una idea de la forma en la que se está llevando de una forma totalmente masiva, invirtiendo muchísimo dinero. Se está haciendo también a través de una mejora de lo que es la formación de los políticos chinos. Una cosa que pasaba antes mucho es que pasaba cualquier noticia y los políticos chinos sencillamente no daban la cara nunca. Esto está empezando a cambiar, los políticos chinos están tomando clases para responder tanto a medios locales como sobre todo a medios extranjeros. Un buen ejemplo creo que fue el de Hu Jintao cuando estuvo en Estados Unidos recientemente, que se reunió con los congresistas, respondió a temas de derechos humanos, temas de política de hijo único, lo que queráis. Están trabajando bastante en esto. También han liberalizado relativamente el trabajo de los corresponsales extranjeros en China. Antes había una medida según la cual el periodista extranjero no podía salir de Pekín o de Shanghái, donde estuviera instalado, por su seguridad, por supuesto, y en la actualidad esto se ha cambiado y ahora el periodista puede viajar por donde quiera del país, excepto Tíbet, que lo tienen totalmente vetado todavía. Lo están haciendo, esta especie de seducción de Occidente, con productos culturales para el consumo extranjero. Esto pues sería desde las óperas de Pekín que se reproducen por todo el mundo hasta las películas de Zhang Yimou, por ejemplo. Y lo están haciendo también, sobre todo, yo creo que es una de las que está teniendo más influencia y de las que más ha llamado la atención, con medios de comunicación en idiomas extranjeros. Esto, pues sobre todo en inglés, pero también en otros idiomas. Tenemos medios como el China Daily, el Global Times, creo que están por aquí algunos cuantos. Todos estos son servicios en inglés de medios chinos que evidentemente intenta llegar pues al público occidental y digamos que intenta contrarrestar pues la información que saca la CNN, la BBC o New York Times, etcétera. Tenemos, por ejemplo, la CCTV, que es donde estoy trabajando yo. Hay 5 canales, inglés, español, ruso, árabe y francés. Tenemos la agencia Xinhua, por ejemplo, que además de estos 5 también tienen portugués y en japonés. Tenemos también China Radio International, en fin, toda una serie de medios que intentan competir por la opinión que se genera. Ya que en chino, evidentemente, no pueden competir por esta información global, lo están intentando hacer en inglés. Esto está teniendo un éxito relativo y un éxito mayor del que muchos medios occidentales reconocen, porque ya que prácticamente nadie habla chino en los medios de comunicación, lo que se suele coger son noticias del China Daily, de Xinhua o el Diario del Pueblo, que también, por ejemplo, tiene una sección en inglés. Por ejemplo, EFE, prácticamente son 6 personas en Pekín, 2 en Shanghái, 1 en Hong Kong, 1 en Taiwán. Pues prácticamente el 90% de las informaciones que saca EFE son de Xinhua y del South China Morning Post, que es un medio más independiente en inglés de Hong Kong.
pero vamos, eso quiere decir que Xinhua, a pesar de toda la mala fama que tiene, etcétera, sí que tiene una influencia no reconocida en los medios occidentales. Sin embargo, estos medios también creo que tienen muchos problemas y yo los sufro constantemente en mi trabajo. Creo que un buen ejemplo es el anuncio que se emitió en Estados Unidos, coincidiendo con la visita de Hu Jintao. El gobierno, con una agencia extranjera de publicidad, había estado trabajando casi durante un año, reclutando a 50 estrellas chinas para hacer un anuncio para mejorar esta imagen de China en Estados Unidos y en Occidente. Han reservado esto en Times Square, en New York, del 18 de enero al 14 de febrero, y este videoclip, bueno, este anuncio de 1 hora se está emitiendo pues 15 veces a la hora allí, y también en la CNN y otro tipo de cadenas extranjeras, y como os digo, el objetivo era cambiar la impresión que tienen los occidentales en general sobre China. Vamos a verlo. Bueno, este fue el anuncio que me va a servir para explicar un poco cómo funcionan algunos de estos medios y cuál es el problema que tienen los medios enfocados a extranjeros. El principal problema que tienen es que en realidad todos estos medios están dirigidos por políticos que están mucho más, que no son profesionales de la comunicación, no son profesionales del periodismo, y que están mucho más preocupados de lo que va a pensar su jefe que de lo que va a pensar el occidental medio, por decirlo así. Entonces todos los productos creados por ellos son productos básicamente creados o para los líderes políticos o para el público chino. Creo que este anuncio es un buen ejemplo, cuando por ejemplo dice el valor inspirativo de los chinos o extraordinary Chinese people. Creo que eso son cosas que funcionan en China pero que no funcionan para el público occidental. Y este es un problema al que yo me enfrento en mi trabajo todos los días. La inmensa mayoría de contenidos que genera la CCTV en español vienen de la versión en chino, se hace una traducción al español y se emite tal cual. Entonces, bueno, además de la falta de profesionalismo y de que prácticamente no hay periodistas que trabajen en estos medios, creo que desde el punto de vista de quién genera la información es un poco es un desconocimiento muy grande de lo que espera el público occidental sobre él y falta de profesionalismo. Y bueno, estos son algunos de los retos. El canal en inglés, por ejemplo, los productos en inglés creo que están mucho mejor, creo que ahí sí que han avanzado algo más en esta lucha por el soft power, mientras que el resto de canales todavía están muy muy atrás. Y son evidentemente medios que no son viables económicamente, en los que el gobierno está tirando el dinero, bueno, tirando el dinero según cómo se vea, pero son medios que evidentemente funcionan porque el gobierno lo considera como su propio instrumento de propaganda en esta especie de batalla informativa a nivel global. Y ahora voy a pasar, no sé si tenéis alguna pregunta o continúo, ¿no? Y las preguntas las hacemos al final. Ahora voy a pasar a, digamos, la batalla informativa dentro de China. Voy a empezar hablando por los medios oficialistas y contando algo de la censura. Lo primero que creo que es interesante saber es, digamos, el modelo de censura al que se ha pasado. Digamos que durante el maoísmo teníamos un modelo de censura totalmente impositivo, donde pues había muy pocos medios, digamos, alternativos, había digamos una violencia visible y había unas medidas muy extremas para aquellos que no estaban de acuerdo. La actualidad se ha pasado, como dice Jeremy Barman in The Red, a una especie de cárcel de terciopelo donde se intenta mucho más convencer, donde se intenta, sobre todo también a través de medidas económicas, que los medios colaboren contigo. Es una especie de censura, digamos, colectiva, en la cual funciona mucho más la autocensura y en la cual el gobierno prefiere mandar instrucciones y prefiere la colaboración al, digamos, asalto masivo contra aquellos que no están de acuerdo. Jeremy Barmé habla de una violencia invisible
o de una especie de censura progresiva, que es un cambio pues importante que se da en China a partir de los finales de los 70. Perry Link lo compara con una anaconda. Dice que es un grandísimo monstruo, un grandísimo animal, que casi siempre está parado y que funciona a través del miedo. Tú sabes que la anaconda está ahí, sabes que no te puedes pasar, porque si te pasas la anaconda va a ir a por ti. Entonces, a través de este miedo es como funciona esta especie de autocensura, que es como la inmensa mayoría de los medios se autocontrolan, es decir, no necesitan de la participación del gobierno, ya que ellos saben dónde están los límites. Estos medios oficialistas, que serían pues la CCTV, Xinhua, China Radio, sería el Diario del Pueblo, muchos más medios locales, etcétera, etcétera, en realidad forman un grandísimo conglomerado mediático que podría ser pues algo parecido como Aprisa, pero en plan brutal, evidentemente. Es decir, cuentan con los medios que tienen un mayor alcance del público y cuentan con una especie, no de monopolio, pero son, digamos, una gran empresa muy fuerte, dirigida por el gobierno con unos determinados fines. Entonces, por ejemplo, lo que hacen mucho también los medios chinos, estoy hablando de medios oficialistas más cercanos al gobierno, hacen sus propias sinergias. De la misma forma, esto creo que es interesante para verlo porque funciona como una empresa de verdad. De la misma forma en la que, por ejemplo, Prisa utiliza El País, la cadena SER y 4 para compartir fuentes, compartir una misma información, sacar temas que a ellos les interesan. La CCTV menciona el Diario del Pueblo, el Diario del Pueblo menciona Xinhua. Digamos que hacen una especie de grupo muy fuerte que tiene una gran influencia en la sociedad. Luego también creo que se ha pasado, se lleva mucho tiempo ya con esto de la guía de la opinión pública. Se censuran, se podría decir, menos temas, se permite hablar de más cosas, pero se intenta siempre hablar de una forma. Entonces es lo que se llama un poco guiar a la gente, ¿no?, por decirlo así. Junto a esto tenemos, además de tener el mayor conglomerado mediático, que funciona como una empresa, como he dicho, digamos que hay directrices que van directas a los medios todos los días a través de SMS, email, etcétera, en la cual se les informa a los medios de lo que pueden o no pueden informar. Estos mensajes pueden variar de esta noticia no se puede publicar, a solo utilizar Xinhua, a no lo pongáis en portada, a quitar esta sección especial que habéis hecho, etcétera, etcétera. Junto a esto tenemos también las presiones económicas, que evidentemente, ¿qué pasa cuando alguien se salta las directrices que manda el gobierno? Pueden llegar multas, se puede despedir a la gente, pueden despedir a los directores, pueden despedir a los jefes de sección y ya digamos que en caso muy grave pues se puede cerrar el medio directamente. Entonces las propias empresas saben que si quieren sobrevivir tienen que regirse al sistema que impone el gobierno. Si no lo quieres, pues te quedas sin medio de comunicación, te quedas sin empresa, te quedas sin trabajo. Creo que esta presión económica es de las que más influencia tienen y continúa un poco con esta especie de autocensura y autorregulación. Uno de los casos, una buena forma para mostrar, por ejemplo, la unión que hay a veces entre el gobierno y los medios, creo que el caso más extremo es el Diario del Pueblo. El Nanfang Zhongmo, que es un medio alternativo del que hablaré un poquito más tarde, sacaba hace poco esta noticia en la que hablaba de quién escribía los artículos del Diario del Pueblo, porque, claro, en realidad no se sabe, ahí salen nombres que nadie reconoce. Entonces este era uno de ellos, que era Ren Zhongping, que fue una firma que durante los 90 apoyaba todas las medidas económicas de Deng Xiaoping y al que evidentemente nadie le podía poner cara. Finalmente el diario llegaba a la conclusión de que esta firma lo que quería decir eran artículos de opinión importantes del Diario del Pueblo. Entonces esto creo que es una buena muestra de hasta qué punto estos artículos, si no están firmados o escritos directamente por miembros del Politburó, pues lo están por miembros del Comité Central del Partido o por miembros del Departamento de Propaganda. O sea, es una supervisión, digamos, muy fuerte y una especie de conexión total. Creo que uno de los casos más graves, más claros que se vio de hasta dónde llega el control de los medios, bueno, por hablar de un ejemplo reciente, fue el caso del Nobel a Liu Xiaobo, porque después voy a hablar de cómo hay muchos medios alternativos que digamos disputan la versión oficial que da el gobierno y que dan estos medios, y creo que en el caso de Liu Xiaobo se vio cómo, a pesar de Internet, a pesar de tantísimas cosas, cuando el Partido Comunista no quiere que la gente se entere de algo, no se enteran, en general. Fue sobre todo durante los 2 primeros días, luego salieron artículos pues un poco en la idea esta de guiar a la opinión pública, pero durante esos días fue una noticia que sencillamente no existió en China.
Yo recuerdo algunos medios que me llamaban para hacerme una entrevista y me decían, ¿cómo se ha vivido esto en China? Y yo decía, es que no se ha vivido, porque es una noticia, sobre todo durante los primeros días, que no existió en China. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando de verdad no quieren que se sepa, y es una noticia de verdad muy importante, todavía lo consiguen. Otra cosa, porque como creo que se habla bastante de la censura en cuanto a temas políticos y demás, del que me gustaría hablar, creo que es sobre el control, esta especie de guía de opinión que se hace sobre otras cosas que no son tan políticas o que son, por ejemplo, valores. Voy a empezar hablando un poco del nacionalismo, que, bueno, se suele decir que China, el Partido Comunista de China se cargó las religiones cuando llegó al poder, se cargó las creencias que tenía la gente, y a partir del desarrollo económico, a partir de los 70, se cargó la otra creencia que tenían, que era el marxismo. Entonces hay un vacío de ideales. ¿Cómo se suple ese vacío de ideales y vacío de ideas para tenerlo en torno al Partido Comunista, asegurarte que vas a seguir en el poder? La respuesta fue, y parece que sigue siendo, el nacionalismo. Una de las cosas que se utilizan para esto, por ejemplo, son los días de luto, que en China, antes del 2008, con el terremoto de Sichuan, había habido 3 días de luto por la muerte de Zhou Enlai, Mao Zedong y Deng Xiaoping. Desde entonces ha vuelto a haber otros 3 días de luto en tan solo 2 años, del 2008 al 2009. El de Sichuan yo creo que evidentemente fue una catástrofe, creo que respondía muy bien al sentir de cómo se sentía el país. Y creo que en los últimos tiempos, como se está viendo que funciona muy bien para unir a la gente y para unir al país, se está utilizando para fomentar un poco este nacionalismo. Los días de luto en China suelen ser bastante más extremos de lo que puede ser cualquier día de luto aquí. Se cancelan todo tipo de conciertos, se cierran los bares a las 12 de la noche, los medios de comunicación salen todos en blanco y negro, como veis aquí en estas imágenes. Las televisiones no pueden emitir nada, se cancelan lo que son cualquier tipo de serie de televisión, programación, cualquier programa que sea de entretenimiento, todo esto se cancela. Este fue el último, que fue el 15 de agosto del 2010, que generó cierta polémica entre varios internautas. Las víctimas de Chaozhou fue en una región de Gansu, que hubo una avalancha de barro, de lodo, provocada por las lluvias. Murieron 1.500 personas y se celebró un día de luto, con lo cual pues hubo cierta polémica sobre cuándo celebrarse días de luto, cuándo no, y sobre si el partido lo estaba utilizando o no para fomentar el nacionalismo. Son imágenes de páginas web. También impresiona bastante ver las páginas web todas absolutamente en negro. Esto fue el 21 de abril del 2010 por las víctimas del terremoto en Wushu, en Qinghai. Otros ejemplos para mostrar un poco también cómo el control o la guía de la opinión, no solo en temas políticos que son tocantes al partido, es, por ejemplo, el programa Fei Chen Urrao, que ha sido un auténtico éxito este año. Se trata de un programa, no sé si habéis oído hablar de él, en el que un programa básicamente de buscar parejas. Hay 24 chicas y los chicos van pasando, pues hay una especie de primera impresión, las chicas votan si están interesadas en el chico o no, luego se ponen pues otros fragmentos de lo que hace este chico, etcétera, etcétera. Este programa fue una auténtica bomba, han salido un montón de imitaciones, es el fenómeno televisivo del año. Lo que pasó es que, sobre todo al principio, para lo que está acostumbrada la televisión china, era un programa bastante liberal, bastante abierto, donde la gente decía lo que quería y donde se mostraban muchas cosas de la sociedad pues que son moneda corriente en China, por decirlo así. Hubo el caso de una modelo de Pekín que se llama Manuo, que igual habéis oído hablar del caso, en el que el candidato, el chico, le preguntó si estaría dispuesta a montar con ella en bicicleta, y ella le respondió: preferiría llorar en un BMW. Entonces esta chica pues era un poco el ejemplo de mujer total y absolutamente interesada por el dinero, y lo estaba evidentemente fomentando en la televisión junto con muchos otros, porque eso es un aspecto de la sociedad china. Entonces el partido dijo que el gobierno, digamos, empezó a criticarlo en el Diario del Pueblo, en otros medios, dio el toque de atención, y estos programas, que sigue totalmente en antena, digamos que se han vuelto políticamente muchos más correctos en este sentido. Es decir, antes había muchas más connotaciones sexuales, era un programa mucho más abierto, y ahora digamos que se hablaba pues de cosas tan sencillas igual para nosotros como pues tener hijos fuera del matrimonio, o pues ser una madre soltera, etcétera, etcétera. Y estas cosas pues digamos que han desaparecido. Otro ejemplo bastante fuerte es la gala de Año Nuevo,
pues como sabéis, la víspera del Año Nuevo Chino, que es probablemente el programa anual más visto del mundo, que creo que es un buen ejemplo de cómo se intenta inculcar una serie de valores casi neoconfucianos, se podría decir, una especie de conservadurismo en la sociedad que impide, de alguna forma, que nuevas tendencias sociales o otras cosas se muevan. Esto, evidentemente... os quería poner... lo que provocan estos medios oficiales es que evidentemente hay gente que está en otro nivel, que se las ve venir, por decirlo así, y en los últimos tiempos ha estado corriendo un vídeo en el que muestra la evolución formal del telediario de la CCTV en los últimos 20 años. Este es pues, el telediario más importante del país, el Xinhua Lianpuo, y este es un fragmento de 1991. Eso es 1991 y esto es 2010. Bueno, este es el cambio radical que ha sufrido la CCTV en los últimos 20 años. ¿Qué provoca esto? Provoca una falta de credibilidad muy fuerte en los medios, digamos, más controlados por el gobierno. Es curioso porque siguen siendo los medios más influyentes, pero la gente sencillamente no les cree, ¿no? Se ha pasado del Lao Paixin, la gente normal y corriente, al Lao Puxin, que es que nadie les cree nunca. Esto tiene problemas importantes, porque cuando el gobierno habla de determinadas crisis, digamos, pues como la crisis de la gripe aviar, crisis pues en las que el gobierno evidentemente tiene que comunicar y tiene que ser creíble, pues la gente sencillamente no se lo creen. Así es como surgen parodias y todo tipo de bromas en torno a la CCTV, sobre todo en Internet. Hace poco surgió una en la que salía justo antes de nuestro año nuevo, creo que fue el 30 de diciembre, pues Hu Jintao visitó una familia en un nuevo proyecto porque se están dando... Bueno, el tema de la vivienda ha sido otro del problema del año, porque los precios de la vivienda se están disparando. Entonces Hu Jintao, poco antes de que empezara el 2011, fue a una casa donde se está llevando un proyecto de apoyo, un poco como aquí la vivienda social, ¿no? Que el gobierno te financia la casa. Y en esta noticia salía Hu Jintao hablando con una mujer, le preguntaba cuánto pagaba por su casa y la chica dijo 77 yuanes. Entonces, a partir de entonces, la broma comenzó a circular por Internet, porque, bueno, pagar 77 yuanes al mes en Pekín es complicado, sobre todo cuando el problema de la vivienda es tan fuerte, ¿no? Entonces surgió esta especie de broma de los 77 yuanes. En los blogs y en otros foros la gente comenzó a investigar quién era esta mujer que decía que pagaba 77 yuanes. Empezaron a surgir informaciones que decían que en realidad ya estaba trabajando, que no estaba en el paro, que ganaba mucho más dinero del que debía. Se mostraron fotos de ella viajando por todo el país, lo cual parecía querer mostrar que la noticia de la CCTV era mentira. Esto muestra la falta de credibilidad, muestra la actividad de los internautas a la hora de buscar pues críticas a sus propios medios, y también muestra, sin embargo, que todo el mundo se creyó, por ejemplo, mucho más lo que publicaba esta gente en blogs y en forums que lo que había dicho la CCTV, cuando al final, de hecho, lo que dijo la CCTV era verdad. Este es un tema hasta qué punto llega la falta de credibilidad de los medios oficiales chinos, de la CCTV en este caso, cuando cuenta una historia que evidentemente no muestra la situación de la vivienda, los problemas por lo que pasa la gente, pero esta historia particular era cierta. Luego otros medios entrevistaron a la mujer, etcétera, hicieron sus propios cálculos y cábalas, y el tema era cierto. Pero bueno, esta especie de descrédito, ¿no? Mucha gente se dice, ¿cuándo podremos pasar al feliz mundo de la CCTV? Hace poco también se generó una polémica porque la CCTV dijo que comprar billetes para el Año Nuevo Chino, que como sabéis es una pesadilla para la mayoría de la gente, se había vuelto una tarea muy fácil. Entonces, bueno, la gente quiere vivir ahí casi. Voy a hablar ahora de lo que llaman medios tolerados, que también es un término que utiliza Jeremy Barmé. Otros hablan de medios comerciales, ya que a diferencia de los otros no dependen tanto de las ayudas estatales y se supone que tienen que ser rentables. Una de las características de estos medios es que cuanto más lejos estén de Pekín,
más libertad tienen. Es la frase esta de las montañas son altas, el emperador está lejos. Y uno de los puntos, digamos, donde los medios de comunicación tienen más libertad es en Guangzhou. También en el semanal Nanfang Zhoumo sacaba una noticia en la que comparaba la forma en la que se habían vivido los Juegos Olímpicos en Pekín o, por ejemplo, la Expo de Shanghái, donde había habido un gran control sobre lo que se publicaba, con la forma en la que se organizaron los Juegos Olímpicos de Guangzhou y los Juegos Asiáticos, perdón, de Guangzhou, que fueron en noviembre pasado, noviembre y diciembre del 2010. Entonces hacía esta comparación, ¿no? Guangzhou, mientras Pekín te da la bienvenida, que era el lema de los Juegos Olímpicos, Guangzhou te da la bienvenida a criticar. Era un artículo bastante interesante en el cual mostraba las diferencias que hay entre Pekín y Shanghái y Guangzhou, la mayor libertad que se tiene en el sur, etcétera. Uno de los grandes buques insignias de lo que es el periodismo más independiente en China es este grupo del sur, el Southern Daily Group, que cuenta con medios como, bueno, los que veis aquí, Southern Metropolis Daily, probablemente el diario de día a día más atrevido, que suele sacar más historias comprometidas, Southern Weekly, uno de los mejores semanales, para mí el mejor semanal, Southern Metropolis Weekly, son todo publicaciones muy buenas, que además son de las que prácticamente nadie en Occidente está hablando. Muchas veces cuando hablas incluso con corresponsales allí o con gente que te habla de China, te habla de los medios chinos y te habla de la CCTV, de Xinhua, etcétera, y los que en realidad están haciendo el mejor trabajo son estos medios. Uno de los motivos por los que yo empecé la página web de China.net fue precisamente para hablar de esto. Yo estaba allí, veía que todas las semanas había historias increíbles en los medios de comunicación chinos y nadie parecía querer hablar de ellos. Entonces, por eso es una de las cosas que hago en la página web. ¿De qué pueden hablar estos medios? ¿De qué no pueden hablar? Digamos que no pueden hablar, estoy hablando en general, hay evidentemente excepciones, pero bueno, no pueden hablar de temas que tengan que ver con Tibet o Xinjiang, independencia de Tibet, Xinjiang, independencia de Taiwán, Tiananmen 1989, Falun Gong y básicamente cualquier cosa que ataque, digamos, al gobierno central. Hay mucha más libertad, por ejemplo, para atacar corrupciones locales, mientras que las corrupciones de los que de verdad mueven los hilos, digamos, pues los hijos de los que están en el politburó del partido, que todos ellos están en importantes empresas y todos ellos controlan, digamos, una tarta del pastel en China, esos temas estos medios tampoco los pueden tratar. Hay excepciones, se la juegan muchas veces. Esta es una viñeta que salió en 2010, el 1 de junio, en el Nanfang Tushepao, en el Día Internacional del Niño, que es 3 días antes de los aniversarios de Tiananmen, el 4 de junio, salió esta viñeta, que evidentemente comenzó a circular por internet, en el cual se hacía referencia a la masacre de Tiananmen. Por supuesto, el tema de Liu Xiaobo también fue un tema totalmente prohibido. Esta fue la portada también del mismo diario, Nanfang Tushepao, el 12 de diciembre, 2 días después de la concesión del Nobel. No sé si os acordáis que se habló mucho del tema de las sillas en el Nobel de la Paz. Bueno, aquí tenéis las 3 sillas, porque además la información tiene muy poco que ver. Se habla del comienzo de los Juegos Paralímpicos y las grullas, que se dice suena parecido a paz. Entonces digamos que esto fue a todo lo que se atrevió el periódico más alternativo de China, lo cual muestra los límites y también muestra, pues, cómo se juega un poco con esto y se intenta hablar de otros temas. ¿De qué otros temas muchos de ellos hablan estos medios? Pues se atreven, por ejemplo, a hablar de los accidentes en la mina desde una perspectiva muy crítica con lo que está haciendo el gobierno, tanto los gobiernos locales como las propias minas. Se habla muchísimo de los temas de corrupción, se habla muchísimo del Hukou, por ejemplo. Luego pondré otro ejemplo más claro. A ver qué más tenía por aquí apuntado. Se habla directamente también de la censura, de los límites que tienen los propios medios, se habla de la propaganda que se da en las clases de educación, se publican artículos críticos con la política del hijo único, se publican artículos críticos con, pues digamos, los colegios especiales, con el Cao Cao. Hay un margen de crítica que es bastante mayor de lo que del relato que suelen hacer los medios occidentales sobre los medios chinos. Este tipo de periódicos, voy a hablar ahora de medios, voy a hablar ahora de alguno más, comparten que tienen una media de edad mucho más joven que los otros medios, una menor afiliación al Partido Comunista
y también muchos de ellos comparten la idea de que los medios de comunicación tienen que servir para cambiar la sociedad o para hacer avanzar la sociedad. Entonces, muchos de estos medios, su objetivo es precisamente pues potenciar, digamos, que una mayor reforma política, una mayor reforma social, que haya una mayor libertad de los medios, etcétera. Digamos que de alguna forma creo que esta especie de responsabilidad social en los periodistas tiene mucha relación con, pues, a principios del siglo XX, cuando todos los escritores, intelectuales, etcétera, como Lao Tse o Lu Xun, escribían también para cambiar la sociedad. Muchos de estos periodistas hacen lo mismo. Por supuesto, si se habla de medios independientes o alternativos, se tiene que hablar de Hu Shuli, probablemente la periodista china más famosa, una de las mujeres más influyentes en China. Ella trabajó en Caixin, que era un medio que publicaba sobre todo informes económicos, y a través de la economía se las arreglaba para publicar muchísimas otras cosas. Sentó cátedra en China, estuvo ahí 11 años, se convirtió probablemente en el medio más independiente y más crítico en el gobierno. Como decía ella, si no está absolutamente prohibido, lo hacemos. Estuvo muy al borde, tuvo muchos problemas. Acabó en noviembre del 2009 y 2 meses después se fue prácticamente con todo su equipo a su nuevo medio, que se llama Caixin, que tiene varias publicaciones también, y que básicamente hace un poquito lo mismo. A través de la economía, digamos que la economía era un valor seguro, porque bueno, digamos que la legitimidad del Partido Comunista se basa en la economía, por lo tanto hablar de economía se supone que es un terreno más seguro que hablar de otros temas. Y bueno, de verdad que ha creado escuela, que es un auténtico ídolo en China, y es una de las que más abiertamente ha estado a favor de la reforma del sistema político. La reforma del sistema político, que es un término que se utiliza mucho dentro de las reuniones del Partido Comunista y de los medios de comunicación, básicamente, dependiendo de quién lo publique, suele implicar, por ejemplo, en el caso de Hu Shuli, pues un mayor control sobre los gobernantes, una mayor democracia, no de una forma explícita hablando de elecciones, etcétera, pero digamos que van por ahí los tiros. Una de las cosas que hacen este tipo de medios casi siempre es aprovechar lo que publican los medios oficiales y lo que dicen los propios miembros del gobierno. Por ejemplo, Wen Jiabao, el primer ministro chino, ha sido un auténtico filón durante este año, porque ha dado muchos discursos, digamos, favorables a esto de la reforma del sistema político. Lo hizo a principios de año hablando de Hu Yaopan, el político cuya muerte causó los eventos de las manifestaciones de Tiananmen en 1989. Wen Jiabao, el primer ministro, estuvo más o menos del lado de los estudiantes, por ejemplo, en aquellas manifestaciones. Lo hizo en Shenzhen cuando se cumplieron, el 26 de agosto, cuando se cumplieron los 30 años de la zona económica especial. Lo hizo hace poco también en la CNN. ¿Qué pasa con esto? Que si un primer ministro sale diciendo que hay que supervisar al gobierno, que hay que reformar, digamos, pues lo que estáis leyendo aquí, ¿no? Garantizar el derecho democrático de los ciudadanos, etcétera. Cada vez que pasa esto, todos estos medios alternativos o tolerados de los que estamos hablando aprovechan el tirón y utilizan a estas personas, digamos, para cubrirse un poco de lo que hablan y de lo que escriben. Este es un ejemplo del 26 de agosto, 2 días después. Hu Shuli pues utiliza al primer ministro para seguir, digamos, apoyando esto. Otra de las revistas más críticas, yo creo que esta sí que está al borde, esta está muy al borde, es esta revista de historia que no es muy conocida en China, pero que tiene algunos de los mejores periodistas y que han sacado temas más polémicos. Estos hacen una cosa que es mucho más arriesgada, que es la crítica a través de la historia, no de la economía. Evidentemente la historia es un tema mucho más sensible y polémico en China. Hacen muchos retratos de personas, digamos, no gratas para el partido, que se mueven en un terreno, en una línea muy fina. Y ellos también hacen lo mismo que hace Hu Shuli con el tema de utilizar a los medios, a lo que publican los medios oficiales para defender tus propias ideas. Han publicado a principios de año un artículo donde también pues abogaban por la reforma política de una forma bastante clara, digamos mucho más clara, por ejemplo, que Hu Shuli, hablando directamente de democracia, etcétera. Otro caso muy importante del año pasado fue la unión de varios medios, 13 medios, entre ellos varios del sur de China, de estos del grupo este del sur, Nanfang Tu Shepao, etcétera,
en torno al tema del Hukou. Esto fue, creo que fue el 1 de marzo, fue justo antes de cuando se reúne en la asamblea, la reunión más importante en China, el Lianhui. Varios medios sacaron un editorial conjunto, de lo cual es evidentemente extraño que pase esto, defendiendo la abolición del Hukou, como sabéis, el sistema de registro de residencia. Y bueno, era un artículo también muy crítico, en el cual se estaba diciendo que se estaba violando la Constitución, que había ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Era un artículo bastante duro y sobre todo novedoso por el tema de que era un editorial conjunto. Uno de los que estaba detrás de estos, The Economic Observer, que es otro de los que también ha seguido la línea de Hu Shuli, un poco utilizando la economía para criticar al gobierno, el director, que era uno de los que estaba detrás del editorial, fue precisamente destituido. Y bueno, con esto pasamos a Internet, que evidentemente ha cambiado el panorama de la información en todo el mundo y en China también. Aquí, bueno, hay que tener primero claro que nosotros, pues claro, o personalmente analizamos el tema de Internet desde el punto de vista de la información. La realidad es que la inmensa mayoría de los internautas lo que hacen es, evidentemente, utilizarla como medio de diversión. Esto se nota, por ejemplo, en el tema de la censura. La censura, digamos que es relativamente fácil tecnológicamente de salvar. Se necesita un proxy, una VPN, una red privada virtual, lo que sea. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de internautas chinos no les preocupa, porque en realidad dentro de lo que está censurado tienen prácticamente todo lo que necesitan. Facebook está censurado, ellos utilizan Renren o Caixin, que son medios muy parecidos. YouTube está censurado, ellos utilizan Youku. Entonces, digamos que para el común de los internautas chinos, la censura en su vida diaria para hacer sus cosas no le afecta demasiado. Esto provoca que, aunque la censura sea tecnológicamente salvable, hay muy pocos que den el paso. Hay muy pocos que den el paso a salvarlo porque es bastante engorroso, bueno, etcétera. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, por qué Internet es tan importante en China, son los más numerosos, 457 millones, al final hace, pues nada, ahora mismo, que es los que son. La Unión Europea tiene 337. También son los más activos. Yo creo que esto es importante porque no se trata solo de números, sino de actividad. Participación en blogs, participación en forums, etcétera, son de los que más participan, de los que más tiempo pasan en Internet, de los que consideran que Internet es una parte más importante de su vida. Esto además es una tendencia que no va a parar. El tema del aumento de internautas chinos, como tenéis aquí, aumenta casi, pues, 70 millones en un año. O sea, es una tendencia que va a seguir aumentando. Todavía, de hecho, China tiene un 34,3% de los chinos están conectados a Internet, que está un poquito por encima de la media, si no me equivoco, pero todavía sigue siendo muy bajo. Por ejemplo, en España sería del 62,6%. ¿Por qué Internet es tan importante en China más que en otros países occidentales? Primero, por el número, como hemos dicho. Segundo, por lo activos que son. Tercero, por el desprestigio de los medios tradicionales, que ya llegaba de antes. Mientras aquí en otros países occidentales, digamos que los medios saben un poco canalizar la opinión, las ansias, las frustraciones de la gente, en China creo que Internet ha tomado ese espacio de forma total y absoluta. Y también, bueno, por esta especie de componente asiático casi inexplicable, que creo que en general en Asia se está mucho más fascinado por las nuevas tecnologías de lo que se está en España. El tema de Internet también hay que verlo desde el punto de vista de que el gobierno también, por supuesto, lo está utilizando a su favor. Es decir, esto no es una tendencia que vaya decisivamente hacia una dirección u otra. El gobierno también lo utiliza para esta especie de guía de la opinión pública. También los que están, pues, teniendo mucha voz en Internet son los nacionalistas chinos, que, pues, evidentemente se están uniendo, y tienen mucha voz también cada vez que pasa cualquier cosa en China. Algunas de las diferencias, por ejemplo, que son importantes entre la información que se genera y que se comparte en China y en Occidente, creo que es primero los portales de noticias, mientras que aquí tenemos como los medios tradicionales son en realidad los que siguen controlando la información en Internet, es decir, El País, El Mundo, La Vanguardia, etcétera. En China, en realidad, los que controlan más la información son los portales de noticias, como Sina News, como Sohu, como NetEasy o como QQ.
Esto creo que es una novedad importante porque los medios tradicionales, digamos que han perdido un poquito la batalla de Internet. Estos medios no generan contenido, pero son los que reproducen los contenidos de otros medios. Y en el fondo, cuando algo triunfa en Internet, es cuando llega a estos portales de noticias, que son los que en realidad tienen más tráfico. Junto a eso también tenemos el tema de los forums, por ejemplo, que es muchísimo más importante que en España. Entonces creo que tanto medios como forums, como estos portales de noticias, como Weibo, que es el servicio de microblogs en China, creo que crean una especie de... están ayudando un poco a descentralizar la información y crean un poco todo este caos. El concepto de Wei Quan, que se está utilizando mucho ahora en China, Wei es círculo, Quan mirar, observar, como se ve en la foto, era un término que se utilizaba antes para mostrar, lo utilizó mucho Lu Xun a principios del siglo XX, para mostrar un poco la decadencia de China. Es decir, la gente, cada vez que pasaba algo en China, la gente se arremolinaba en torno a ello, pero no hacía nada, no participaba. Era una especie de observación pasiva. En los últimos tiempos con Internet se está utilizando para mostrar cómo la atención de mucha gente está permitiendo cambiar las informaciones que llegan y las informaciones que están permitidas en China. Una de las cosas más importantes en comunicación, es decir, informaciones hay muchas todos los días. Lo que de verdad marca la información es dónde se colocan estas noticias y a cuáles se les da importancia y a cuáles no. Entonces, lo que está haciendo Internet, por supuesto con sus límites, es que está dando mucha más voz a los ciudadanos para por sí mismos decidir cuáles son las cosas que son noticia y cuáles son las cosas que no. Es decir, la suma de varias personas compartiendo una noticia de forma masiva, sobre todo cuando tienes unos números y una actividad tan importante como es el del Internet en chino, permite que en temas que antes estaban prohibidos, los medios se vean en la absoluta obligación de tratarlos. ¿Dónde se tratan estos temas? ¿De dónde surgen? Muchas veces en los Weibo, que es un servicio parecido a Twitter, aunque con varias variantes, un servicio de microblogs, por decirlo así. Este semanal, también del sur, que veis aquí, lo nombró el personaje del año. O sea que ha sido un fenómeno que ha dado mucho de qué hablar durante este año. Sobre todo porque a través de este Weibo, digamos que surgen historias que llegan a los medios tradicionales, que llegan al público en general, que de otra forma no hubieran podido llegar. Un ejemplo que no tiene que ver con política, pero que creo que muestra muy bien hasta qué punto un comentario, una foto en un foro se puede convertir en noticia nacional, fue el caso de Silique. El caso es el de una chica que se compra una cámara de fotos, sale a la calle, saca 2 fotos y las sube a un foro de fotografía. Es decir, es un foro de fotografía donde se habla, me he comprado esta cámara, mira qué bien salen las fotos, etcétera. De ese foro de fotografía, pues varias chicas chinas se comienzan a fascinar por el atractivo de este no sé cómo decirlo, de este joven, y la noticia empieza a circular en blogs, empieza a circular en páginas web, los medios tradicionales comienzan a hablar de él. Bueno, esto se convirtió en una de las historias más mediáticas de todo el año. Uno de los vídeos más vistos del año es precisamente el momento en el que Silique se reúne con su familia. Él pues era una persona sin hogar de Ningbo, al sur del país, en la provincia de Zhejiang. A través de todo el revuelo mediático que se provocó, pudo encontrar a su familia, y ese vídeo en el que él se encuentra con su familia fue el más visto del año. Es decir, de una foto en un foro de fotografía a ser perseguido por la CCTV y por el resto de medios nacionales. Esto creo que es muy difícil verlo en países occidentales, sobre todo porque esto es solo un ejemplo, pero esta especie de fenómenos estrellas de Internet hay muchos. Este ejemplo, aplicado a determinadas cuestiones políticas, produce el mismo efecto, pero en casos que son mucho más comprometidos con el gobierno. Uno de los casos más famosos este año también, y que se ha puesto muchas veces como ejemplo tanto del Wei Quan como del Weibo, de la nueva influencia e importancia de los internautas, es el de Yihuan. En esta región también del sur de China, en la provincia de, no sé si era en Jiangxi, creo que era en Jiangxi, 3 personas se prendieron fuego de una misma familia cuando su casa iba a ser desalojada. El tema de los desalojos en China, por supuesto, es un tema muy importante porque se está desalojando a mucha gente, destruyendo casas, que en algunos casos reciben compensaciones, en otros no. Estos 3 miembros de la familia no habían recibido ninguna compensación por su casa. Cuando fueron a tirársela, se prendieron fuego. La noticia
la dio el Nanfang Tushepao, uno de estos medios del sur de China, y a partir de ahí fue absolutamente prohibida. 3 días después, esta noticia hubiera caído en el olvido. 3 días después, otros dos miembros de su familia fueron al aeropuerto para llegar a Pekín. Pues sabéis que hay este sistema en China en el cual, para quejarse de las autoridades locales, uno va a Pekín, un sistema heredado de las dinastías chinas. Estas 2 chicas, que eran miembros también de la familia, fueron al aeropuerto para coger un avión e ir a Pekín. El gobierno local, que es una cosa que hacen mucho, fue al aeropuerto con la policía para capturarlas y evitar que fueran a Pekín, para que no se montara barullo y la cosa no llegara más. Las chicas se metieron en el baño, se sacaron esta foto que veis y la comenzaron a mandar por el Weibo, el sistema este de microblog. A partir de ahí comenzó a llegar a periodistas, la foto comenzó a circular por todo tipo de blogs, páginas web, etcétera. El resultado fue, una vez más, que se convirtió en noticia nacional, el gobierno tuvo que tomar medidas, una de las personas que estaba implicada fue trasladada directamente a un hospital militar a Pekín. En fin, la historia, digamos, de haber pasado al olvido gracias a Internet y gracias a esta especie de Weiquan, la atención de mucha gente sobre un determinado tema, consiguieron que esta noticia, que de hecho estaba censurada, pues pasara todo tipo de filtros y al final se convirtiera en noticia nacional también. También esto pues está dando lugar, digamos, Internet está dando lugar a muchos tipos de humor, parodias, etcétera. Esta última que os quería poner para que vierais es una de las más duras, de hecho, que se han hecho en los últimos años, ha salido hace un par de semanas. Es una especie de felicitación de Año Nuevo, jugando con el tema de los conejos, el año este nuevo del conejo, de la liebre. Y es un vídeo en el cual se critican muchas de las cosas que pasan en China. Vais a ver, por ejemplo, el tema de la leche contaminada, vais a ver, por ejemplo, pues el tema de torturas, tema de abusos de poder, va a salir también el tema de Mi padre es Li Kang, que fue uno de los temas del año en el cual un joven, digamos, por tener mucha influencia en una región, digamos que atropelló a una persona y le dio igual, dijo que su padre era Li Kang y que a él no le podían hacer nada. Y vais a ver también después cómo los conejos se sublevan y digamos que atacan a los tigres en una clara, digamos, identificación de los que están en el poder en China ahora. Vamos a verlo.
este es un caso de los más críticos, que evidentemente al rato fue censurado, pero hay otros que, digamos, se mueven en unos terrenos un poquito más grises, por decirlo así, y que sí que encuentran su eco en Internet. Por ejemplo, pues se censuró al rato, pero vamos, digamos que tardó cierto tiempo, y que ese pequeño espacio de tiempo puede permitir para que este tipo de contenidos, que antes sencillamente era imposible, pues lleguen a millones de personas. ¿Qué pasa con este contenido, por ejemplo? Que evidentemente se sale fuera de lo que está permitido, digamos, para los internautas chinos, ¿no? El centro, digamos, de los disidentes, de la información más alternativa y crítica con el gobierno, es Twitter. Twitter es un poco, se ha convertido en una pequeña mini comunidad en China, que es evidentemente no se puede comparar, digamos, con lo que está accesible en China, pero es un lugar que no se puede perder de vista porque es donde, digamos, está comenzando a centrar esta especie de disidencia, digamos, declarada, o incluso, bueno, pues gente que desea compartir información sin límites. Uno de los casos más claros fue, por ejemplo, con lo de Liu Xiaobo, el tema de la silla vacía. Comenzó circulando en los Weibo, de hecho, que están permitidos en China. Se censuró allí, y esto tuvo que pasar en Twitter. El tema de la silla vacía básicamente era que cada uno tenía que sacar, en homenaje a Liu Xiaobo, que no estaba en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, cada uno sacaba una foto de su silla vacía, digamos, como homenaje. Estas cosas solo pasan en Twitter. Y el tema de la censura dentro o fuera de China, creo que está incluso creando una especie de exilio tecnológico, casi yo diría, en el cual hay una especie de usuarios muy interesados, muy activos por lo que pasa en la política, que ya que no pueden realizar lo que quieren dentro del sistema, lo están realizando fuera. Y esto puede llegar a crear una especie de raya que incluso puede beneficiar al partido, yo creo, porque toda esta gente se mueve fuera en vez de moverse fuera. Entonces esto creo que es un poco el panorama que os quería presentar de lo que es la batalla por la información en China, tanto en el extranjero como dentro del propio país. Así que si queréis hacer alguna pregunta, aquí. Si queréis echarle un vistazo a alguno de otros medios tradicionales, alternativos, oficiales, etcétera, aquí en la página web he elaborado una lista de fuentes en español, inglés y chino, que hay para aburrirse, hay mucho, por si queréis echarle un vistazo. Muchas gracias bueno, ha sido muy interesante. Yo creo que hemos aprendido mucho. Nos has puesto al día de cómo está la situación, de un modo, yo creo que muy clara, ¿eh? Nos has puesto las distintas facetas que hay sobre los medios de comunicación y la batalla, ¿eh? Es decir, el control es relativo, existe, etcétera, etcétera, pero es relativo. Bueno, yo ahora abriría un debate, ¿eh? Cualquiera de vosotros que quiere plantear o comentar algo, hacer alguna reflexión, aprovechemos que tenemos aquí a Daniel Méndez. Y antes de que se me olvide, no quisiera pasar por alto que él es el autor de un libro que tal vez os interese, que se llama Universitario en China, que es sobre la experiencia, ¿no? Sobre la experiencia de lo que es ser universitario en China, tanto de los propios chinos como de extranjeros que van allá. Sí, hablo bastante de la educación, de las universidades en China, del desarrollo de la educación en China y de lo que se suele llamar los Palinhou, la generación de los 80, sobre todo universitarios, jóvenes urbanos, que hacen, que se divierten, etcétera, etcétera. Está online, o sea, lo podéis bajar, está en PDF aquí mismo, ¿no? En el blog de Chai China podéis acceder a él. Es interesante, es un trabajo que te felicito por haberlo hecho. Bueno, ahora vamos a los medios de información, internet, todo lo que nos ha planteado. Adelante. Os pediría que utilizarais el micrófono o lo vais pasando, Mi pregunta es, ¿crees que la pervivencia de la censura en la era de la información radica en la importancia que tiene como control realmente de la información, que me parece bastante cuestionable, o es más bien como una especie de
piedra filosofal, en el sentido de que es capaz de convertir cualquier cosa censurada en algo muy mediático y que vende muchísimo. ¿Te refieres a cómo una noticia censurada en China se convierte en...? Una noticia, un periodista, por ejemplo, que se ha censurado. Sí, o sea, yo creo que automáticamente esta es una vertiente que se ve mucho, sobre todo en películas, por ejemplo, en libros, censurado en China, venga, todo el mundo a comprar. Y eso no necesariamente es sinónimo de calidad, está claro. El producto censurado en China vende mucho, sin duda. ¿Crees que es por eso que la censura todavía pervive, ya que no funciona como control de la información? No, yo creo que funciona como control de la información en China todavía. Y evidentemente ese no es, o sea, digamos que no puede ser un motivo porque para lo que está vendiendo muchas veces es para los extranjeros. Digamos que yo sí que creo que hay una intención de censurar porque no quieren que se enteren de cosas. El caso de Liu Xiaobo, por ejemplo, es muy claro, o tantos otros, tema de demoliciones forzosas, etcétera. Eso evidentemente creo que no tiene ningún beneficio económico. Personalmente lo veo así, pero sí que, por ejemplo, hay muchos artistas o hay muchos intelectuales que juegan un poco con esa baza de soy censurado en China. Eso está claro. Pero esto en China no funciona. O sea, eso, bueno, en China sí funciona, pero digamos que tienes que andarte con mucho ojo. Hay veces que te interesa que te censuren, pero otras no. Gracias. Pero es muy interesante porque sí que es cierto que el censurado en China vende mucho. Hola, a mí me gustaría saber tu opinión sobre otra de las fuentes de información como son las ONGs, tipo Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, que también ofrecen su servicio de agencia de noticias y un poco alternativa a los medios de comunicación convencional. Pues me parece... me parece fantástico el trabajo que hace, me parece que hacen informes además muy buenos sobre China y me parece que muchas veces de hecho son malinterpretados por los medios de comunicación que se suelen saltar muchas de las cosas que cuenten. Yo, por ejemplo, me he leído informes enteros de Amnistía Internacional, etcétera, sobre China, que muchas veces me parece que dibujan un retrato bastante bueno de lo que pasa en el país, que luego los medios de comunicación interpretan a su manera, por decirlo así, y eso al final es lo que llega al ciudadano. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que las ONGs cada vez más se han convertido en empresas. Yo tenía un amigo que trabajaba en Amnistía Internacional que me dijo, es que ya no puedes creer ni Amnistía Internacional. Dice, ¿en qué mundo estamos? O sea, no lo conozco en profundidad, pero esto es lo que se me ocurre decirte. Creo que lo que he leído de Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, etcétera, sobre China me parece muy bueno. Si te lo lees entero, creo que los medios de comunicación muchas veces los digieren y los publican a su manera. Y creo que también hay que tener a veces cuidado porque evidentemente las ONGs funcionan muchas veces a base de cuanto más ruido mejor y cuanta más influencia tengamos mejor. Eso es lo que se me ocurre así a... Hola, mira, tenía una pregunta. ¿Cuáles son los dos periódicos más leídos en Pekín? En Pekín. Bueno, en Pekín sería el Xinjiang y el Xinhua Shibao. Tenemos aquí internet, ¿no? Creo que es Xinhua Shibao. Son los dos periódicos de Pekín más leídos. Ese es un tema de los medios en China que no hay prensa nacional, digamos diaria. Hay alguno, pero no son digamos muy potentes. Igual pues tienes el Global Times en chino, que sí que es diario nacional, si no son casi todos medios locales. Y en Pekín, sin duda, el Xinjiang yo creo que es el que más, y el Xinhua Shibao, creo que es Xinhua Shibao, sí, Xin de Pekín. Sí, lo tengo por aquí. Bueno, creo que sí. Creo que es ese, sí. No sé si respondo a tu pregunta o... Sí. No, porque lo digo porque en la presentación aparecía el Renmin Repao y mucha gente cuando se refiere a China pues pone como ejemplo el Renmin Repao, que no lee nadie ya. O sea, que leen los abuelos y los funcionarios y los tienen los organismos oficiales allí en la entrada, pero nadie lo lee realmente. Sí, es cierto, pero aunque marginal sigue teniendo mucha influencia porque
digamos que es la palabra del gobierno. Muchas veces los periodistas, tanto chinos como extranjeros, lo que quieren saber es lo que piensa el gobierno. Entonces digamos que el Renmin Repao, paradójicamente, por ser precisamente el portavoz del gobierno, tiene su público. Y luego también cuenta con la suerte de que lo que escribe el Renmin Repao tiene mucha promoción, por ejemplo, en páginas web, etcétera. Digamos que tanto a él como a Xinhua se le hace mucha publicidad y se le da mucha bola. Se le da bastante importancia. Pues sale un artículo sobre la reforma política en China que ha publicado el Renmin Repao y es una notición, por decirlo así. Y otra pregunta, has hablado de la situación así un poco general de los periodistas occidentales, y en particular españoles, en China, que por ejemplo, bueno, es el hecho de que no hablen chino o que su trabajo se podría hacer desde cualquier parte del mundo, haciendo un collage entre diferentes noticias de diferentes agencias. Pero entonces, ¿qué valor o cómo valoras o qué opinión te merece pues periodistas como tú mismo o, por ejemplo, Sergi Vicente, del corresponsal de TV3, que sí que habláis chino, que a ti no sé, pero Sergi lo conozco, y que sí está integrado, digamos, en la vida china, tiene su mujer es china, y que además tiene su blog. ¿Qué opinión te merece y cómo crees tú qué debería pasar o qué se tendría que hacer para que esta opinión fuera tomada más en cuenta por los medios españoles, que no fuera pues el corresponsal o el típico opinador que tiene su peso en el periódico y por eso la gente le hace caso, ¿no? ¿Cómo romper con esto? Porque, digamos, sois vosotros el futuro del periodismo en China. Sí. A Sergi la verdad es que no lo conozco en persona, pero la verdad es que nunca he visto lo que hace. No, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que no es la mayoría de corresponsales que están allí, sencillamente en casi todos los casos no les dejan hacer su trabajo, por decirlo así. Yo, por ejemplo, he conocido a corresponsales que, claro, cuando llegas a China, tú llegas con un montón de ideas y dices, voy a hacer mi trabajo, ¿no? Empiezas a buscar historias, claro, la primera semana trabajas a tope y presentas una historia pues sobre cualquier tema, ¿no? Te dicen en el periódico, bueno, nos interesa y tal, pero tampoco mucho, vamos a dejarlo aquí en la nevera, ya lo publicaremos más tarde. La siguiente semana pues tú sigues haciendo lo mismo, ¿no? Sigues haciendo tu trabajo, haces otro reportaje, entrevistas a no sé cuántas personas, te lo curras, ¿no? Porque se supone que es lo tuyo. Lo vuelves a mandar y te dicen, es que tampoco nos interesa mucho esto, mejor escríbenos sobre esto otro que hemos visto en Reuters que nos interesa mucho. Entonces, claro, el corresponsal lo hace una vez, lo hace dos y lo hace 10. A la número 11 ya no lo hace más, porque es que no te lo van a publicar. Ese creo que es el caso que pasa en la inmensa mayoría. A mí personalmente me ha pasado constantemente. ¿Cómo cambiar esto? Sinceramente no tengo ni idea, no lo sé. Creo que los medios deberían darse cuenta que en la era de Internet lo que aporta es hacer algo nuevo y hacer algo distinto. Y sin embargo, por los parámetros por los que se mueven es por todo lo contrario, por hacer todos lo mismo. Entonces yo no sé si algún día se van a dar cuenta de que lo importante es hacer cosas distintas y cosas únicas. Para el resto cógelo de EFE, cógelo de Reuters. ¿Para qué quieres a alguien que te lo vuelva a escribir? Para firmarlo. No sé si esto va a cambiar. Pues tal vez con un poquito más de formación sobre China, tal vez en algunos años, algún medio un poquito más independiente, que cuente con alguien fuerte en las redacciones. Las redacciones son auténticos nidos de víboras en España. O sea, el que manda y el que no manda. Y el que sube muchas veces por determinados enchufes. Entonces, pues supongo que si alguna vez alguien realmente especializado en China, que conoce China, llega, digamos, a controlar de verdad lo que se publica sobre este país, o sea, sobre China, pues igual así podría cambiar. No lo sé. Hombre, de todos modos, yo he dado una visión muy crítica porque es la que es, pero creo que evidentemente ha habido ciertas mejoras. Creo que ha habido ciertas mejoras en los últimos años. Buenas, ¿qué tal? Voy a discrepar un poco contigo, si me permites. Venga, adelante. Hace un par de años yo hice un estudio sobre los medios de comunicación
españoles cómo hablan sobre Asia Oriental. Contacté contigo, respondiste a una encuesta que preparé. Ah, no me acuerdo de eso. Sí. Entonces, el resultado de la encuesta discrepa bastante con la imagen que tú pintabas de los medios de comunicación. Si bien es cierto que la mayoría de periodistas no hablan chino, al principio contabas o afirmabas que nadie habla chino, lo cual es un poco exagerado. 12% hablan chino. La encuesta, te puedo pasar todos los datos si quieres. Segundo elemento, la mayoría de noticias que se publican hoy en día sobre Asia en la prensa española son producto del trabajo de corresponsales y no de las agencias de noticias. Es estadística pura, no 65% son producto de corresponsales, el resto no. Me he pasado bastante tiempo analizando esto, por eso luego te comento. Vale, no hay problema. El tercer elemento que quería decir, como periodista, que también he trabajado en Asia, en Japón en este caso, creo que es un poco exagerado la visión negativa y crítica de las redacciones, puesto que se puede diferenciar en el tipo de producto que se hace sobre Asia entre el trabajo de un corresponsal fijo y el de un freelance. Y muchas de las cosas que tú cuentas, si bien yo creo que son ciertas para un freelance, no son ciertas para un corresponsal de plantilla. Entre otras cosas porque en la misma encuesta los corresponsales de plantilla afirman que el 80% de las noticias que publican las han propuesto ellos y no las ha propuesto la redacción, cuando en el caso de los freelance 60% de las noticias las proponen las redacciones, 40% las proponen ellos. Con lo cual yo creo que hay para hacer diferenciación y que tampoco es bueno hacer un brochazo amplio de cómo está el panorama en España, porque creo que no es del todo acurado, pero bueno, lo podemos discutir. Y ahora estaba mirando un mail que me mandaste hace bastante tiempo, que me pedías el informe, no te lo he mandado nunca, ya te lo mandaré. No, así lo puedes leer en detalle. No me acuerdo de esto. Corresponsales a hablar chino, yo, te comento porque yo evidentemente los conozco a todos y tomo café con ellos y cervezas y otras cosas. Entonces, bueno, yo he estado en una charla en la que estábamos 30 periodistas españoles, que son muchos para ser Pekín, son bastantes, en la que yo dije que yo leía prensa china y, bueno, la gente se volvía loca. O sea, preguntando, te digo nombres, a José Reynoso del País, a Ángel Villarino de La Razón en la Reforma de México, a Isidre Ambrós, todos ellos decían que nadie, absolutamente nadie, leía chino. Cristian Segura, estás tú, está Ali, está Sergi. O sea, si nos podemos cambiar uno por uno, hay gente que habla chino también. Sí, vale, sí, somos tres. Está bien. Yo he dicho el 90% no hablaban chino, ¿no? Ah, sí. Ah, pues perdona, sí. Evidentemente sí hay alguno que sí es cierto. Igual me he pasado, vamos, 90%, ponle. En EFE, por ejemplo, son 6 y el único que habla algo es Antonio Broto, pero tampoco lee prensa china. Yo te comento mi experiencia personal y lo que yo he visto, y en una reunión con 30 periodistas en la que nadie leía prensa china. Igual sí hay alguien más. Agencias corresponsales, yo, vamos, tengo ganas de leer pero mi experiencia personal, tú me dices una noticia publicada en la prensa española y yo te digo de dónde viene. Es decir, cosas creadas propias por un corresponsal, de, digamos, entrevistas, etcétera, yo no las he visto, yo no las veo. Y corresponsales, noticias propuestas. Yo creo que una de las cosas que pasa muchas veces también es que los corresponsales saben lo que el periódico quiere. Se meten en esta dinámica y, por supuesto, proponen temas que entran en lo que el otro quiere. Creo que ese es un caso que se da mucho también. Pero, bueno, no sé, que evidentemente yo tengo una visión de los medios que también es particular y es propia. Y igual otra gente pues tiene otra visión distinta, que es totalmente lógico. Bueno, mira, no sé bien cómo estructurar la pregunta, pero obviamente lo que nos presentan los medios
es una visión, es una parte, es una de la mitad de la naranja. Y claro, nosotros como académicos, como estudiosos, ¿no?, de China y demás, del este de Asia, podremos encontrar la otra mitad que no está visible, ¿no? Pero yo lo que quería preguntarte más bien es, mira, cuando pertenecía a grupos de anarquistas había publicaciones muy creativas, no quiero decir que no eran críticas, pero eran muy creativas y eran reflexivas y proponían bastante. Entonces yo quería preguntarte si dentro de los medios existe esta posibilidad también, cuando China decide pues entrar al mercado, a la economía de mercado, también hay cuestiones rescatables desde la propia voz de la experiencia del pueblo chino. Existen medios donde se publica, existe eso que a nosotros como los estudiosos nos podría servir también, no nada más aquella versión pues que tiende a ser la noticia, ¿no?, la que es más sensacionalista o demás, ¿no? Entonces a mí me serviría mucho tener esas fuentes desde la voz propia del pueblo chino o de los intelectuales chinos o de los académicos chinos, y que se esté difundiendo, que a lo mejor también está controlada, pero en donde a lo mejor la censura no es tan importante porque se habla de cuestiones que a lo mejor acá no se entienden todavía, pero que se están queriendo dar a conocer y divulgar. ¿Te refieres a un tipo de arte más alternativo, viñetas o medios alternativos? Bueno, por ejemplo, tú mencionas viñetas, ¿no? ¿Qué más podría haber, no? Porque sí, bueno, yo tengo aquí una lista entera de pues los medios que he mencionado son, creo, los más importantes, y hay muchos otros que, por ejemplo, hay una revista de rock and roll, por ejemplo, que suele entregar un CD también con música todos los meses. ¿La conoces? Aquí tengo varios de los que he pillado. Vamos, de los que normalmente visitamos nosotros, y son estos. Los que yo conozco, vamos, que seguramente haya más. Estos son, digamos, medios generalistas o sea, conocidos en todo el país. Seguramente haya otras cosas mucho más alternativas y más minoritarias. Seguramente, si las hay yo, la verdad es que no. Por ejemplo, se mencionó lo del Falun Gong, Falun Dafa, ¿no? Bueno, está censurado, está prohibido, ¿no?, en los medios dentro de China. Afuera también lo que nos llega viene muy manipulado, muy politizado, ¿no? Pero si estás metido en el estudio, por ejemplo, del Qigong, y no propiamente el Qigong médico, sino aquel más hacia la búsqueda de lo espiritual y demás, se publica eso, se difunde, se conoce. Mientras no se toque la cuestión del líder espiritual, está permitido que se divulgue eso. Yo creo que el Falun Gong es una de las cosas más prohibidas. Eso dudo mucho que haya nada publicado. Mi impresión general es que el Falun Gong está bastante prohibido. Vámonos por el rock, arriba el rock. Hola. Yo quería preguntar un poco, ¿cuál es el criterio de selección de noticias para tu blog? O sea, en un país de 1.350 millones de habitantes, donde la cantidad de noticias que se genera, de sucesos cada día, tiene que ser inmensa. Sí. ¿Cuáles son un poco los parámetros? Pues para mí uno de los más importantes es que no esté publicado ni en español ni en inglés, para intentar aportar algo nuevo, distinto y diferente, porque si no creo que estamos todos escribiendo sobre lo mismo. Luego intentamos que sean por interés propio, supongo que sean de medios de comunicación internet, porque creo que es una buena forma de abordar el país. Y luego hay otros temas igual como la educación, la juventud, en los que estoy especialmente interesado. Y yo creo que esa es más o menos la guía que llevo. La verdad es que es un poco arbitrario. También intento variar un poco, que si un día hay algo de juventud, al día siguiente hay algo de moda de internet, al siguiente haya un vídeo. Es un poco arbitrario y basado en la actualidad, por supuesto que esté de actualidad. Esos son un poco los criterios. Bueno, hay de todo. Digamos que normalmente lo que intento,
uno de los motivos por los que lo empecé fue por dar voz a estos medios alternativos que estaban publicando muchas historias que me parecían muy buenas. Entonces lo que hago es sencillamente, pues el Nanfan Choumo dice esto, el Nanfan Touche Pao dice esto. Pongo algunas fotos, pongo algunas imágenes para que la gente vea cómo lo ha publicado la prensa. Luego hay otros, por ejemplo el caso de Liu Xiaobo, el tema este del software con el anuncio, el soft power con el anuncio este de China, que hago un análisis propio, opinativo, personal. Entonces hay un poco de todo. En general creo que no es muy opinativo, creo, o espero, bueno. Si miras aquí, esto fue una noticia que sacó Xinhua precisamente hablando del Falun Gong, básicamente criminalizando el Falun Gong 10 años después de cuando se quemaron en Tiananmen. Esto es lo de Amichua, las madres chinas son superiores, el tema de la CCTV que comentaba de comprar los billetes, lo del apartamento de Hu Jintao, y estos eran de esto, otro, este es el de Husuli. Hay un poco de todo, no sé, este por ejemplo era de Túnez, que este pues es más informativo. Cuando pasa algo así a nivel internacional, pues me gusta ver cómo lo ve la prensa china, ¿no? Por ejemplo lo de Túnez. Entonces cojo varios medios y pues veo lo que escriben y lo hago en español, vamos. Un poco la idea esta de blog puente, de hacer, en inglés hay muchos muy buenos, la idea esta de blog puente, de servir de puente entre dos culturas. Hola, primero decir que, bueno, y creo que soy el que menos conoce del tema, ¿no? de China, de todos mis compañeros de aquí. Yo vengo de otra formación. Bueno, yo quería preguntarte porque, bueno, vamos a ver. Hoy estamos viendo un vídeo en la clase donde, bueno, una profesora, una persona muy importante aquí de Barcelona decía que, bueno, la ideología básica de la sociedad china era el confucianismo. Entonces, tú hablabas en tu presentación, ¿no? Con referencia a los medios de comunicación presentes en China, pero bueno, generalizando, ¿no? Que hay muchísimos intereses involucrados en los medios, ¿no? En distintos grupos de prensa y etcétera. Entonces, como, bueno, suponiendo una libertad de prensa total en China, ¿no? Como en Occidente, ¿crees que eso sería compatible con el modelo de desarrollo chino, con la sociedad armoniosa y...? Si una total y absoluta libertad de prensa sería compatible con el actual desarrollo... Modelo de desarrollo chino, sí. Pues no lo sé, macho, esta es una pregunta complicada. Yo soy optimista convencido y creo que para muchas cosas le vendría bien a China tener una sociedad más abierta. Evidentemente, si quiere cambiar su modelo de desarrollo por un sistema más innovativo, un sistema donde se cree talento, etcétera, yo creo que esa es una de las cosas que en las universidades falta un poquito más de espíritu de crítica, un poquito más de iniciativa para determinadas cosas que tal vez una sociedad más abierta podría permitir. Yo creo que por ahí sí que sería posible, ¿por qué no? Es lo que quiero creer, vamos. Hay muchos chinos que piensan que no, que con mayor libertad de prensa el país se caería en el caos absoluto. No lo sabemos. Pero para muchas cosas pues le vendría muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Os aviso que el miércoles a las 11 de la mañana habrá otro seminario, en este caso dedicado a la lengua china, a la enseñanza de la lengua china, etcétera.